Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk, su espacio de aprendizaje que desde el 2015 realizamos a través de diferentes redes y que trae a esta sala a mi querida Tili de León desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Mejor y necesitaría un clon, decía un amigo mío. Francisco Duarte desde Miami. ¿Cómo estás, Francisco? Excelente, saludos a todos. Bueno, este tema lo tenía puesto en la línea de producción, pero tomó nuevo vigor con algunas cosas que he estado conversando últimamente. Vamos a hablar hoy sobre comprensión lectora, ¿eh? Y, y como siempre, las palabras que para comprender la realidad se comprende la palabra. Entonces, la palabra comprender, qué linda palabra. Comprender, que tiene el prefijo com, que significa junto o con, y prehendre, que significa agarrar o capturar, ¿ah? Ahí viene del latín comprehendere, de donde se forma esa palabra maravillosa y tiene muchas connotaciones, pero tiene que ver con capturar, ¿ah? Por eso dicen que los policías aprendieron, ¿ah? Aprendieron a alguien, porque le pusieron la mano y lo agarraron. También sirve para abarcar, ¿no? Con el tiempo, la evolución de esta palabra llegó al significado actual de entender, abarcar el sentido de la comprensión de lo que vamos recibiendo, ya sea información o significados de alguna manera. Y se relaciona además ahora en la palabra comprensión lectora con el sustantivo lector. Lector también viene del latín, viene del verbo legere, que significa precisamente eso, leer. Comprensión lectora entonces tiene que ver con la capacidad de comprender lo que se lee. Qué bonito, ¿no? La habilidad de entender el significado de lo que se lee. Esta habilidad va más allá de simplemente decodificar las palabras que leemos. Significa escucharlas, ent- comprenderlas, entenderlas, interpretarlas, analizarlas, asimilarlas y así tener eso que se llama comprensión lectora. Se trata de entender los textos que leemos, interpretarlos y reflexionar sobre ellos. Hay algunos procesos en la comprensión lectora que a mí me encantan. Lo primero es el proceso de decodificación. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 15 años y me llevaban allá al centro de cómputo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, que estaban decodificando, para luego codificar. Y ahora, de hecho, hay unas carreras que se llaman así. Hay una competencia de codificación. Por cierto, están educando a niños y a ancianos en el arte de codificar. En el caso digamos, que nos compete, es decodificar, o sea, leer las palabras que están codificadas de una manera para poderlas leer correctamente. Hay un proceso que, de la comprensión, que es la comprensión literal, o sea, entender el significado de las palabras o de las frases de un texto determinado. Para ello necesitamos vocabulario y a veces necesitamos más allá que solamente vocabulario, comprender cómo utilizar ese vocabulario. Entonces, entendemos el significado de la frase de un texto eh, que estamos analizando. Después viene lo que se llama la comprensión inferencial, que viene del verbo inferir.
O sea, sacar conclusiones a partir del texto. Algo así como inferir una idea que está implícita o predecir algo que va a suceder con base en la lectura. Maravilloso, porque entonces empezamos a inferir, pero a veces nosotros inferimos equivocadamente y es interesante porque por eso es que necesitamos comprensión lectora, porque a veces la inferencia nos lleva por un camino que no es el correcto. Aquellas personas que desarrollan la comprensión lectora logran inferir un camino correcto y claro, también los autores empiezan a jugar con el cerebro de las personas y empiezan a hacer trampas para que la gente infiera algo que no es lo que va a pasar. Eso pasa mucho con los autores, por ejemplo, del género de misterio. Las tramas empiezan a entrelazarse y tú piensas, ah, ya sé lo que viene, infiero lo que va a venir. Mentira, te equivocaste. El autor, por ejemplo, a mí me encanta leer El barril del amontillado, es un cuento inglés maravilloso y es precisamente eso, empiezas a sacar conclusiones erradas con base en la lectura. Después de la comprensión inferencial viene la comprensión crítica, o sea, evaluar el texto que vamos leyendo y empezar a pensar, ¿será cierto o no? ¿Estará en lo correcto o no? ¿Me estará, eh, me estarán diciendo algo que puedo validar con base en datos, con base en experiencia, con base en la realidad? ¿Será confiable lo que estoy leyendo? Y aquí viene un elemento fundamental, porque tiene que ver ahora con la inteligencia artificial, porque muchas veces en la inteligencia artificial, el texto que vamos leyendo, si nosotros no podemos aplicar la comprensión crítica, empezamos a caer en la trampa de lo que llaman los americanos los fake news. También los ingleses lo llaman así, viene del inglés, fake news. Y empezamos a creernos el cuento porque luce muy creíble a la hora de estar generado por la inteligencia artificial. Son unos magos para engañarnos y hacer creer que lo que estamos leyendo es lo correcto y es lo verdadero. Y en el aprendizaje existe un proceso que es el proceso de integración que lleva a la metacognición, o sea, a ser consciente los procesos de lectura que obtuvimos y poder eh, regular de alguna manera lo que leímos para sacar conclusiones. Ocurre mucho en el proceso de aprendizaje. Llegamos, empezamos a hacer todo el proceso en donde se facilita la información, se comunica, se gestiona, se comparte con otros, se colabora en la aprendizaje de otros hasta que llega un momento en que, ajá, veamos si este conocimiento va más allá. Por eso se llama metacognición. Meta, que significa más allá, cognición, que significa conocimiento. Ahora, ¿cómo se mide la comprensión lectora? Bueno, existen pruebas estandarizadas, algunas de ellas muy confiables. Por ejemplo, la prueba PISA, altamente conocida, seguramente la audiencia eh, la ha podido leer o puede haber incluso haber participado en una medición del tipo de lo que se administra en las escuelas universitarias, sobre todo en los colegios, tanto en los colegios como en las universidades se aplica la prueba PISA. En la mayoría de los países se aplica la prueba PISA. Incluso es condición para ingresar en el determinado grado que quieras entrar dentro de la escuela, el colegio o la universidad. Enormes cantidades de estudiantes han participado en la prueba PISA y eso da una estadística fundamental. Mide el rendimiento en la lectura.
También hay otras, también menos conocidas, pero también extremadamente poderosas, como por ejemplo la prueba TERCE, 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 y la prueba NAEP. Esas tres pruebas son pruebas estandarizadas en donde se mide el rendimiento de la lectura. Luego están, le va a parecer un poco gracioso, están las pruebas de lápiz y papel. O sea, se le pone a una persona una prueba en donde se le pone ya sea un cuestionario de selección múltiple o uno de verdadero y falso o uno que tiene que dar una respuesta corta o de desarrollo. Y claro, eso ya muchos de nosotros lo hicimos a pie, como decíamos como decimos en Venezuela, nos fuimos a pie usando papel y lápiz. Ahora todo eso se hace en computadora y son extremadamente desafiantes. A mí, por ejemplo, me ha tocado observar las pruebas que se hacen en Japón, en Corea, en Singapur, y son realmente demandantes. Además, están medidas contrarreloj y son auditadas, vigiladas, o sea, son de una severidad que asusta al estudiante. De verdad que yo no sé por qué hacen eso de estresar tanto a los estudiantes, pero bueno, es un modelo educativo y a ellos parece que les ha funcionado. A mí realmente me gustan más los modelos menos agresivos que esos que acabo de nombrar. Luego están las pruebas orales. Quizás porque siempre me gustó la oratoria y la retórica, las pruebas orales a mí me encantan. Esas pruebas requieren que el estudiante responda a preguntas de manera oral sobre un texto que se ha leído. Yo me acuerdo una vez que me hicieron una prueba oral para ver si yo había entendido el libro de los 100 años de soledad. Fue uno de los desafíos más importantes que me tocó, quizás porque el autor era colombiano y además era un genio. Entonces, bueno, eh, a mí me encantaba porque era disruptivo y yo, como siempre, sí, he sido una persona que soy disruptiva. Cuando me tocó la prueba oral, contesté realmente lo que yo pensaba y realmente los profesores me miraban así como gallina que mira sal, así como diciendo, ¿de dónde sacó este muchacho esa conclusión? Y también me pasó con mi hermano Armando, o sea, que después de hacer una presentación en la cual él hizo una presentación acerca de lo que había en común entre el super yo de Nietzsche y Superman, el personaje de historieta. El jurado que estaba ahí, que además se habían sumado porque sabía que venía mi hijo y que era un desafío, estaban como diciendo, ajá, ¿qué dijo Charlie? Como dice el programa, ¿no? ¿Qué dijo Charlie? ¿Qué dijo? Y la directora del colegio pidió la palabra al jurado y le dijo, ¿me permiten hacer una pregunta al estudiante? Y le preguntó a Andrés Miguel, ¿qué conclusión le llegas tú con esta presentación que has hecho del super yo y Superman? Y él le contestó, profesora, yo no estoy en la edad de las conclusiones. Y la profesora estaba encantada con su respuesta porque demostraba un pensamiento crítico realmente novedoso. Bueno, las pruebas orales tienen esa característica. Después vienen, bueno, como siempre, nosotros mismos en los programas de formación de facilitadores, esas tareas de desempeño, o sea, ah, entendiste el tema, lo comprendiste, vamos a aplicarlo. Entonces ponemos al estudiante a que realice una actividad que demuestre que comprendió lo que leyó, que comprendió lo que entendió, que comprendió lo que escribió, que comprendió el resumen, que comprendió el mapa mental o de alguna manera que demuestre con su desempeño que tuvo comprensión de lo que acaba de aprender. Después, el modelo más usado
en las escuelas y universidades, que es el modelo de observación. O sea, los docentes observan a los estudiantes mientras leen y así van indagando a ver si hay comprensión lectora. De verdad que a mí me pasa que, como me acuerdo de la canción aquella que dice que se ve la cara pero nunca el corazón, no me gusta mucho el sistema de estar observando, pero bueno, a algunos le da buenos resultados. La elección de la forma de medir la comprensión lectora depende de muchos factores. Por ejemplo, el propósito de esa evaluación, el nivel educativo de los estudiantes, los recursos de los cuales se disponen. A mí me encanta cuando estamos en las sesiones, a mí hay unos estudiantes que me desafían y me dicen, ¿me repite la pregunta? Porque la verdad es que no entendieron lo que se dijo. Y la comprensión muchas veces es preferible quedar, o sea, dicen que no existe pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Es preferible volver a preguntar, ¿me podrías por favor explicar de nuevo? Para ir entonces a encontrar la manera de comprenderlo bien. La optimización, la comprensión lectora empieza desde la infancia. De la infancia temprana, además. Eh, Glenn Doman tiene un sistema de educación de niños que educa a niños de 6 meses a leer y, y, y es efectivo en grado superlativo. Yo he visto niños de 2 años leyendo de corrido. Ahorita me acaba de venir a la mente el hijo de mi comadre Alicia Montero, que no voy a decir el mote que le decíamos porque suena un poco feo, pero él es totalmente pelirrojo. Entonces era muy cómico porque era pequeño de estatura, delgadito, y además, tú sabes, tenía cara de nerd, tenía cara de nerd. Y cuando íbamos caminando por los aeropuertos, él iba leyendo todos los letreros, todo lo que había en el aeropuerto lo leía, todo lo que había en el aeropuerto lo leía. Y claro, eh, la gente lo miraba como diciendo, esto parece un alienígena, porque, claro, imagínate, su mamá es una lectora ávida, su abuelo era un lector extraordinario, su mamá además es licenciada en letras, maestría en letras, doctora en letras, o sea, los libros son parte de la vida de Alicia y también de su hijo Luis David. Y estábamos en el avión y viene la hermosa, se lo queda mirando así a Luis David y le pregunta, señora, ¿qué edad tiene el niño? Porque claro, lo que estaba hablando y lo que estaba leyendo era completamente incongruente para su edad. Por la mayoría de las personas no tienen esa capacidad porque no están desarrollados, pero cuando lo logra, que el facilitador correcto, la técnica correcta y el contexto correcto, los niños desarrollan una comprensión lectora extraordinaria. Entonces, no se trata solamente de tener un desarrollo cognitivo y académico, sino tener el pensamiento crítico, la capacidad de decodificar las palabras, de comprenderlas, de extraer los significados de los textos, de esa habilidad que va a ser fundamental en el éxito de las personas en su vida personal y profesional. En las etapas más tempranas se, que se fomente la comprensión lectora es fundamental. O sea, desarrollar el vocabulario de tal manera de que el vocabulario activo, que es aquel que nosotros utilizamos regularmente, sea amplio y además que contemos con un vocabulario pasivo que sea al menos 5 veces mayor que el vocabulario activo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el vocabulario pasivo pase a vocabulario activo, o sea, que las personas pasen a tener un vocabulario activo que sea 5 veces más que el que regularmente tienen. De esa manera el vocabulario se amplía y la capacidad entonces que se tiene de hacer sintaxis, de expresarse,
hace que el niño tenga una habilidad de comprensión lectora y que se destaque de forma habitual en las actividades de aprendizaje. La lectura es una habilidad transversal que influye en todas las disciplinas en las cuales nosotros educamos a los estudiantes. O sea, estamos hablando de una actividad que, sobre todo ahora, con la presencia del Internet, de las páginas web, de la inteligencia artificial, la comprensión lectora es una herramienta de supervivencia prácticamente. Durante la infancia, allí hay un proceso interesantísimo. Glenn Doman lo tiene más que dominado. De hecho, él recomienda que los textos de los niños, y también Melissa, que está aquí con nosotros, que tiene eh, por lo menos 600,000 libros vendidos, así que tiene algo que decir con respecto al tema. Nuestros niños deben recibir textos que sean de tamaño, las fuentes deben ser de tamaño grande, sobre todo en la edad más temprana. O sea, cuando el niño está en la fase maternal, que ya empieza a tener un libro en la mano, las letras deben ser grandes. Y así debe continuar al menos hasta los 4 o 5 años. Claro, mientras más bebé, más grande la letra. Pero en general, los niños deben tener libros con letras grandes, porque la precisión visual del niño es mucho menor. Por lo tanto, necesita adaptar su vista a imaginar las letras en, el tamaño que le es comunicado. Ya cuando pasamos a la adolescencia, la optimización de la comprensión lectora se vuelve todavía más fundamental. Pero si no hubo un proceso de adquisición de comprensión lectora en la etapa temprana de educación, me refiero a niños de meses, a lo que llaman el preescolar, o sea, el maternal, el preescolar. Si no hay un proceso de educación en el niño de comprensión lectora desde tamaños, desde edades muy tempranas, luego se ve comprometido el aprendizaje de la comprensión lectora en la adolescencia. Los adolescentes se enfrentan por diseño a textos mucho más complejos y especializados, sobre todo en el ámbito académico, y deben tener la capacidad de analizar, interpretar y sintetizar información que se convierte en factor fundamental de su educación superior y del futuro profesional que van a tener. La comprensión, la lectura comprensiva se nutre de la capacidad crítica. Por lo tanto, es una combinación entre formar el pensamiento crítico y formar la lectura comprensiva. La capacidad analítica y la lectura comprensiva. O sea, es una mezcla entre comprensión lectora, capacidad de pensamiento crítico y pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque el estudiante debe ser hábil para cuestionar, para reflexionar, para formarse una propia opinión de lo que va leyendo. No solamente en el ámbito académico, sino en el mismo quehacer en sociedad, cuando tiene que socializar con otros niños o con adultos, y cuando empieza a desarrollar desde muy temprano las habilidades de liderazgo. O sea, nosotros necesitamos que nuestros estudiantes, que ahora están viviendo en un mundo digital, en donde la información se les presenta de diversas formas, la comprensión vaya más allá de la comprensión del libro impreso, que sea capaz de leer los textos en línea, de evaluarlos, de
de discernir, de sacar conclusiones críticas respecto a la fuente de lo que está recibiendo y que pueda desechar lo irrelevante, o sea, hacer curación de lo que va leyendo, de tal manera de quitar lo que es irrelevante y ya sabiendo lo que es relevante, lo que es fundamental, aplicar el pensamiento crítico para optimizar su comprensión lectora. Todo esto que estoy diciendo se aplica en la etapa de infancia temprana, infancia en general, adolescencia, y es esencial para el desarrollo de la persona. La base del pensamiento crítico nos da a nosotros una mayor comprensión del mundo, de los desafíos que el mundo de hoy sobre todo nos presenta, y contribuye a que aquellas personas que tienen responsabilidad educativa creen un mundo más feliz, porque un mundo que tiene comprensión es un mundo más feliz. La importancia de que nuestros niños lean libros es enorme. Hoy por hoy, en las clases de los colegios, los niños no leen libros. Y esa ausencia de lectura de libros causa un daño que puede ser irreversible. O sea, a veces leen un libro que, vamos a decir, que por error alguien lo puso en el programa, como un libro obligatorio. Y lo peor que tú puedes hacer con un niño es obligarlo, porque el niño es obligado a leer, entonces detesta el libro. Pero si por el contrario, el libro se encuentra en un ambiente donde él puede acceder y leer lo que él desee, claro, tiene que tener una curación para evitar que le entreguen productos que sean nocivos para los niños, pero que tenga la variedad de poder acceder. Yo me acuerdo, por ejemplo, estoy seguro que dada la edad de la gente que estamos aquí en la sala, las historietas, todo lo que era la lectura de historietas, tanto en los periódicos como en la versión impresa, era maravilloso. A mí me encantaba. Tenía colecciones y mi hermano igual. Y compartíamos e intercambiábamos con nuestros amigos las historietas y las leíamos y las leíamos y las volvíamos a leer. Nadie tenía que obligarnos. Lo mismo pasaba con la lectura de cuentos. Como nuestros padres nos leían cuentos y era habitual que ya fuera mi padre o mi madre o alguna de las personas adultas que estaban en casa nos leyeran libros cuando pequeños, nos acostumbraron a tener los libros en la mano y a no tenerle miedo a los libros. Y yo recuerdo que a los 6, no me acuerdo si eran 6 o 7 años, a los 7 años, creo que fue, compré mi primera enciclopedia. Vendí limonada, recabé 80 bolívares, que era un dineral en ese entonces. Mi papá puso la otra parte y compramos la enciclopedia Lo sé todo. Esa enciclopedia me acompañó a mí hasta que me fue de mi casa, ya grande. Yo me fui de mi casa después de los 23 años. Después la heredó mi hijo Adrián Antonio. Y todavía ya Adrián Antonio grande, yo llegué a ver la enciclopedia Lo sé todo, ya estaba desvencijada porque ya tenía demasiados años, pero esa enciclopedia fue parte de mi quehacer y de mi vida. Y me acostumbré a tener mi biblioteca. No era la biblioteca de la familia, era mi biblioteca. Y mi hermano tenía la suya. Y nos habían metido en círculos lectores. Y era habitual que todas las semanas tuviéramos un libro nuevo que leer. Entonces, la importancia de que el niño tenga la experiencia de sostener un libro tangible es enorme, es beneficioso y lleva a entender la importancia de que el niño
no subestime el libro físico. Hoy lo subestima. Muchos muchachos jóvenes, muchos niños no quieren libros. Quieren es una tableta, quieren un teléfono. Y los papás no se dan cuenta que al no entregarles los libros físicos, ellos empiezan a subestimarlos y empiezan a perder información valiosísima que solo se obtiene a través del libro tangible. Los libros físicos estimulan los sentidos de muchas maneras. Por ejemplo, la textura del papel, el olor de las páginas, la sensación táctil de pasar las manos sobre las hojas del libro, constituyen una sensación enriquecedora. Y aquellos que la viven desde niños, ese contacto físico con el libro le fortalece la conexión emocional con la lectura y le promueve un mayor compromiso con la lectura y un mayor disfrute del proceso. Además, la lectura del libro físico fomenta la concentración y la atención. Y ahora más, con la cantidad de estímulos digitales que tenemos, la lectura del libro físico proporciona un espacio de tranquilidad, libre de distracciones, y permite que el niño y el adolescente se sumerja en una trama, en un contenido, y que pueda contribuir a que desarrolle la paciencia de leer una página tras otra, una línea tras otra, con esa satisfacción inmediata que tienen los medios electrónicos. Se pierde esto. Los niños y los jóvenes no tienen paciencia, no pueden tenerla porque están llenos de estímulos que son inmediatos, rápidos. La capacidad de atención se ha disminuido a niveles terribles y la habilidad esencial de la sociedad de vivir en un espacio de tranquilidad y paz se ha visto dañada por la ausencia de la socialización. Cuando vemos en las casas de las familias lectoras, los libros físicos promueven esa socialización. Yo me acuerdo, ya nombré el círculo de lectores. El círculo de lectores no era solamente un sitio para comprar libros, era un espacio para encontrarse con gente que leía los mismos libros que yo, o que leía un libro diferente, pero lo compartía conmigo y me decía por qué ese libro le había interesado. Y la paciencia de escuchar a alguien relatando un libro, escuchando un poema, poniendo atención, hace que la persona desarrolle una habilidad esencial en el contexto actual. Cuando vamos, por ejemplo, aquí se acostumbra en las librerías que un autor que presenta un libro venga a la librería, lea su libro y promueva la discusión del libro. O, por ejemplo, en la biblioteca que me queda aquí a 5 minutos de su casa, aquí en donde nosotros vivimos, en Germantown, Maryland, se promueve el intercambio, se conversa sobre la experiencia y eso de que el libro se convierta en una presencia cotidiana y que nosotros tengamos un recordatorio constante porque estamos rodeados del libro. Yo decía, creo que me lo ha oído Tilly, me lo ha oído Francisco, de que yo soy una isla de libros, o sea, estoy rodeado de libros por todos lados. Eso es un recordatorio constante de la importancia de la lectura.
Y si nosotros, además de tener una biblioteca personal, podemos acceder a bibliotecas, y ahora hay, bueno, Francisco tuvo una vivencia muy interesante hace unas semanas atrás, que fue la biblioteca de la ciudad donde él está viviendo allá en la Florida. Y el solo ir a la biblioteca ya es un espectáculo, porque ahora hay una sofisticación. O sea, la biblioteca que yo iba cuando estaba muchacho era una biblioteca muy doméstica, pero ahora no, ahora aquí el espacio parece la biblioteca de Alejandría. Y se promueve entonces el lazo afectivo entre la persona y el libro, entre la persona y los lectores, entre las personas y quienes comparten los libros que leemos. Y esa presencia cotidiana del libro hace que nosotros tengamos la necesidad de que en las casas, en las escuelas, en los ambientes de trabajo, abunden los libros de lectura, pero no como ocurre muchas veces, que a mí me pasa cuando voy a la tienda de Amazon y compro un libro que supuestamente está usado, lo compro una fracción de su valor original de venta, y resulta que cuando llega, que un libro que costaba $16 lo compré por $2, y cuando veo el libro no está ni abierto, está en el envoltorio. Entonces yo me pregunto, ¿y quién compró este libro para que me venga a mí de segunda mano? Muchas personas tienen la biblioteca nada más de adorno, para decir que tienen biblioteca. Pero si el ambiente de la biblioteca en la casa, en la escuela, en el trabajo, se convierte en un ambiente propicio para la lectura y se incentiva la exploración de géneros diversos, se fomenta la curiosidad intelectual, entonces esa elección de los libros hace que nosotros brindemos una experiencia que es estimulante para los sentidos, que fortalece nuestro conocimiento, que fortalece nuestras emociones, que promueve la socialización y que hace que nosotros encontremos en el libro un aliado fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las cifras, las cifras estadísticas de comprensión lectora asustan. Voy a darles un ejemplo. Solamente una búsqueda así sencilla, no crean que los voy a llenar de estadísticas. La prueba PISA revela que solo el 35% de los estudiantes de 15 años en el mundo alcanzó un nivel de competencia básico en lectura, lo que significa que pueden comprender quizás un texto de mediana complejidad y realizar tareas de razonamiento a partir de esa comprensión. En la prueba del informe internacional de lectura comprensiva del año 2020, o sea, no tengo las cifras de los años posteriores, pero tengo la del 2020. El 60% de los niños de 10 años en países de ingresos bajos y medianos no puede leer y comprender un texto simple. Es una cifra espeluznante. En Latinoamérica, la prueba TERCE revela que solamente 44% de los estudiantes de cuarto grado alcanzó un nivel satisfactorio de lectura. En España, para que no nos vayamos a creer que nada más ocurre en los países latinoamericanos, la prueba PISA ubicó a España en el puesto número 23. Eso, tú lo escuchas y tú dices, no puede ser. Si España es un país de lectores. Cuando tú vas a España, hay unas librerías que parecen una joyería. Bueno, a nivel nacional en los Estados Unidos, la prueba de comprensión lectora dice que solo 37% de los estudiantes de cuarto grado alcanzan un nivel de competencia de lectura. 37% en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo.
Esto impacta porque limita el aprendizaje, produce desigualdad social y no permite la participación ciudadana. ¿Cómo va a participar el ciudadano si no comprende la información que se está suministrando? ¿Y cómo es esto de la desigualdad? Bueno, que las personas que no tienen comprensión lectora, que tienen una comprensión lectora baja, tienen mucho menos oportunidades de acceder a empleos de mejor calidad. Por lo tanto, su nivel de vida se ve afectado. Y esa dificultad para comprender los textos académicos hace que las personas no puedan acceder a la formación. Y por eso es que vemos cómo resulta que un enorme número de graduados de bachillerato no pueden acceder a educación universitaria. Esa consecuencia de la falta de comprensión lectora hace que el rendimiento académico disminuya, que se limite el acceso a la información, que haya dificultades para comunicar, porque incluso la manera de expresarse las personas disminuye su habilidad, porque no tienen el vocabulario, que les cuesta comunicar sus ideas. Y nosotros, Francisco, Tili, me dice que estamos aquí en la sala, les podemos decir eso. Como muchas veces le pedimos a una persona que tiene una posición gerencial o directiva que te diga, que te dé un concepto y no sabe, te da ideas, pero no te da el concepto. Le pides que haga una presentación oral y se detiene. Empieza un minuto, al minuto está detenido. Eso además disminuye la capacidad de resolución de problemas, porque si tú, fíjate, la gente dice, ajá, pero es que a mí no me gusta la lectura, a mí me gusta la matemática. Bueno, yo te voy a dar una noticia, o sea, yo no sé cómo tú vas a resolver los problemas de matemáticas sin comprender el problema. Si tú no puedes leer el problema y comprenderlo, ¿cómo vas a resolver el problema? La comprensión lectora es esencial para abordar el análisis de situaciones, el análisis de problemas y la toma de decisiones. Y mientras no podamos analizar la información y seguir instrucciones, no podemos tomar decisiones. Muchas veces incluso hay personas que se frustran porque toman carreras profesionales que no les gustan. ¿Y por qué no toman la carrera que les gusta? Porque no tienen preparación. La falta de comprensión lectora hace que esas oportunidades de carrera profesional no la puedan acceder. No pueden adquirir los conocimientos. Ingresan en una carrera porque, bueno, a lo mejor la universidad no tiene un sistema de selección demasiado estricto y en el primer semestre se tienen que dar de baja. Reprueban, intentan de nuevo, reprueban y ya lo suspenden, ya no pueden tomarla. Esa desventaja de poder adquirir los conocimientos proviene muchas veces de que no puede, porque experimenta unas dificultades para poder comprender lo que se le está diciendo o lo que está leyendo. Y esto impacta porque entonces empieza la desmotivación, empieza la autoestima a deteriorarse. Incluso empieza una especie de aislamiento social en donde el estudiante se convierte en un paria porque entonces empiezan a ponerle etiquetas de que es bruto, de que no entiende, de que es lerdo. La verdad es que no es eso, es que no comprende lo que está leyendo. ¿Y por qué no lo comprende? Porque no lo comprendió ni en la primaria ni en la secundaria, entonces lo ponen en la universidad para que vaya a comprender procesos complejos. No es posible. Lo hace más vulnerable. Y está bien que tú seas vulnerable porque, bueno, el ser humano es así, pero no que sea vulnerable porque no puede completar una tarea porque no la comprende. Esas limitaciones en el desarrollo personal se pueden superar con una comprensión lectora
en donde se mejore la capacidad, se busquen estrategias y recursos para desarrollar las habilidades que superen las desventajas asociadas con la falta de comprensión. Cuando nosotros vemos los aportes del aprendizaje acelerado a la comprensión lectora, y nos damos cuenta, por ejemplo, que en el aprendizaje acelerado se destaca la experiencia sensorial. Entonces, claro, como el aprendizaje acelerado se destaca la experiencia sensorial, la experiencia táctil y sensorial al sostener los libros se aprovecha y el facilitador hace que el estudiante agarre el libro, lo sostenga, le sienta el peso, le sienta las páginas, experimente la textura. Entonces esas sensaciones empiezan a potenciar su capacidad de retener y comprender lo que va leyendo. Además, el aprendizaje acelerado permite el foco en la atención a través de la repetición variada, el impacto constante y la asociación, y hace que las distracciones se disminuyan. Además, el facilitador de aprendizaje acelerado sabe que él no está allí para explicar, está para que el socio de aprendizaje aprenda, y por lo tanto el foco de él es que el socio de aprendizaje aprenda y no explica, porque sabe que explica complica. Entonces, esa lectura que ocurre empieza a tener una visión distinta, porque entonces tú le dices al estudiante que vaya a un hipertexto, que vaya a un elemento interactivo, que vaya a una página web, que se sumerja en el proceso de curación y empiece a entender, porque lo estás acompañando y hay una conexión emocional con lo que va aprendiendo. Se le estimula la imaginación. Y ahora que estoy hablando de este tema, estoy seguro que a Francisco le está pasando por la mente las sesiones que nosotros tenemos de formación de facilitadores, porque estoy seguro que él le da un gran valor a que muchas veces hacemos lectura de poemas, hacemos lectura de cuentos, hacemos creación de cuentos, hacemos lectura de libros, hacemos cosas que produzcan que el estudiante se le estimule la imaginación y se conecte emocionalmente con los libros. Y muchas personas que forman parte del programa de formación de facilitadores se van a leer los libros porque se emocionaron dentro de la sala. Y es como un ritual, entonces, el que va ocurriendo. Para el estudio de la ciencia, la comprensión de textos es fundamental. La interpretación de los resultados y los experimentos es vital. El seguimiento de los avances y desarrollo es fundamental. Pero también en las humanidades, el análisis crítico de los textos literarios, por ejemplo, o la exploración de nuevas perspectivas filosóficas. Hoy mismo hablaba el entrevistado de Francisco en el programa Proactívate, le decía que había un estudiante que le había preguntado, creo que a un docente o a una persona que lo estaba guiando, le dijo que estudiaba y él esperaba que le fuera a decir que estudiara ingeniería o algo por el estilo, y le dijo, estudia filosofía. ¿Por qué estudia filosofía? Porque hay que explorar las perspectivas filosóficas y humanísticas de lo que viene, entender lo que nos viene con la inteligencia artificial. Entonces, para mí, cuando las estrategias de aprendizaje acelerado que utiliza la lectura multidireccional, el subrayado, las anotaciones, la técnica Pomodoro, los mapas mentales, que favorece la lectura rápida y comprensiva, que se hacen los famosos conciertos pasivos y conciertos activos, que se hacen los ejercicios de visualización, que se realiza la lectura selectiva, que se pone a un estudiante a enseñarle a otros y se hace un uso intensivo de la tecnología.
hace que la comprensión lectora empiece a incorporar las herramientas, tanto herramientas pedagógicas como herramientas tecnológicas, para que nosotros podamos comprender mejor, consolidar el conocimiento, tanto lo que vamos aprendiendo como lo que vamos enseñando. La socialización, eso es fundamental, porque entonces hacemos esa lectura que nosotros hacemos, está enfocada a entender la clave fundamental de la lectura, que es la comprensión. Estoy abierto a sus preguntas. Adelante, Francisco. Ya casi va a prender el micrófono. No lo van a creer, pero ya lo prendió. Adelante. Sí, bueno, escuchaba eh, este planteamiento que tú haces con relación a justamente la comprensión lectora y la importancia. Y nuevamente conectando hoy con el entrevistado, eh, pareciera que el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a llevar a rescatar lo básico, porque justamente una de las competencia más importante que se va a tener que desarrollar es la capacidad de redacción de los prompts para poder ser mucho más precisos a nivel de utilizar la tecnología de inteligencia artificial. Y qué interesante entonces, decía el invitado, ¿verdad? Esta mañana, que, bueno, quienes carezcan de esa base fundamental de justamente de comprensión lectora, razonamiento lógico, razonamiento, digamos, de tipo justamente a nivel de lectura, pues se le va a dificultar mucho más este proceso de familiarizarse con lo que significa la redacción de los prompts, ¿no? Entonces yo lo asociaba por un lado o reafirmo en lo que tú estabas planteando de ese la importancia, ¿no? Que no ha sido totalmente bien evaluada, de la importancia de tener eso posicionado, eso por un lado. Y la otra, el otro comentario es que escuchándote yo decía, bueno, para tener una buena capacidad de comprensión lectora es necesario también una estrategia que Tilly conoce muy bien y que nos ha mostrado y compartido con nosotros su aprendizaje, que es el tema de la formulación de las preguntas, ¿no? Porque la única forma de tener pensamiento crítico, o una de las formas, es justamente haciéndonos preguntas y haciendo memoria de las metodologías pedagógicas en las que yo me formé o en las que mis docentes eh, digamos, desarrollada, era muy pocas las veces donde la pregunta se utilizaba, a excepción de la pregunta por necesidad coercitiva, es decir, para verificar si había un contenido suficientemente pues, repetido o comprendido. Pero la elaboración como tal de la pregunta o la invitación a formularse preguntas es una de las estrategias más importantes que yo considero que igualmente van a ser vitales en los próximos años. Gracias, Adrián, por este espacio que siempre lo valoro y me encanta compartirlo con ustedes. Aquí tengo un libro que me encanta, que es El arte de formular preguntas esenciales. Es un libro que yo recomiendo de Linda Elder y Richard Paul. Mm, Y tú tomando nota. sabes, cuando tú lees un libro sobre cómo hacer preguntas Ajá. y te das cuenta de que, bueno, vas a Platón y encuentras el arte de hacer preguntas, vas a los retóricos y encuentras el arte de hacer preguntas. O Ujú, sea, los grandes filósofos, tanto presocráticos como la época de Sócrates y Platón y Aristóteles y todo lo que sucede, incluso en la historia de la filosofía, debería llamarse la historia de las preguntas. ujú. Me, me, me parece muy inquietante cuando resulta que voy a entrevistar a cualquiera, siempre me pregunta, ¿y qué me va a preguntar? Como Sí. que yo le dije, yo le contesto siempre, voy a hacerle preguntas sencillas y fáciles. O sea, la verdad es que de nada sirve
exponer a un entrevistado a hacer una pregunta Claro. Ujú. que lo vaya a degradar. Pero lo interesante es que la comprensión de lo que una persona opina o informa o de alguna manera comunica está basada en las preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, a mí me encanta lo que nos dice, porque resulta que tu entrevistado, Antonio, estaba diciendo que él había se había tomado el tiempo de hacer un prompt, le duró media hora para realizarlo, pero que le quita una cantidad enorme de horas de trabajo. Es. Entonces yo recordaba que a ti te parece muy gracioso porque tú me pides a mí algo y yo lo resuelvo relativamente rápido. Y es Sí. porque tengo los prompts elaborados, o sea, los prompts los tengo elaborados previamente, o sea, no es nada, no me estoy descubriendo el agua tibia, simplemente que tengo unos prompts que están elaborados previamente para hacerme más fácil la existencia y utilizo la capacidad de curación transversal que tienen las inteligencias múltiples para hacer el trabajo. Entonces, pero esa comprensión sólida de lo que voy leyendo o lo que voy escribiendo o lo que voy comunicando solamente ocurre cuando hay comprensión lectora intensa, Ujú. efectiva. Por eso me gustaba el tema del día de hoy. Espero que hayan disfrutado la sesión. Nos vemos la semana que viene en su Learning Talk. Gracias nuevamente, Adrián. Gracias a todos por